Eres rehén de tu mente. El gran engaño que oculta el TOC y causa mucho pánico. Hay una cárcel invisible, sin rejas de hierro forjado o muros de piedra fría, pero construida con el material más insidioso y resistente que existe, la propia conciencia. El rehén no es retenido por un vigilante externo, armado y cruel, sino por una fuerza que reside en el epicentro de su identidad. Una voz que se disfraza de salvadora, pero que, de hecho, es la carcelera. Esta es la más profunda y aterradora de las prisiones humanas, aquella donde la mente, concebida para ser el santuario de la razón y de la paz, se transforma en el escenario de una guerra civil incesante, un campo minado donde cada pensamiento es una potencia explosión. Esta no es una prisión metafórica. Es la brutal realidad de millones que se despiertan todos los días bajo la sombra de una tiranía interna implacable. Se sienten monitoreados, juzgados y, peor aún, constantemente acusados por un juez que no acepta recurso, ellos mismos. El gran señuelo comienza cuando confundimos el ruido mental con nuestra esencia. La mente, esta poderosa herramienta de supervivencia, comienza a operar en modo de hipervigilancia, y lo que debería ser un sistema de defensa se convierte en un sistema de ataque automático, destructivo y, fundamentalmente, malentendido. La trampa está en el detalle. No se trata de la preocupación común y adaptativa por las cuentas por pagar o los plazos por cumplir. Estamos hablando de pensamientos que llegan como proyectiles incendiarios, cargados de absurdo, violencia o profunda inmoralidad, visiones que son totalmente ajenas a los valores y deseos conscientes del individuo, pero que se instalan con una autoridad aterradora. Una madre, en la cima de su amor y dedicación, puede ser asaltada por la imagen vívida y repugnante de lastimar a su propio hijo. Un individuo profundamente ético y religioso puede ser torturado por blasfemias o impulsos destructivos. Un profesional meticuloso y cuidadoso puede verse paralizado por la persistente duda de haber cometido un error irreversible. Tal vez atropellar a alguien sin darse cuenta o dejar el gas encendido, condenando a la familia a la tragedia. Esta es la génesis del pánico crónico, un pánico que no es solo la reacción fisiológica al peligro inminente, sino el terror existencial de creer que te estás convirtiendo, o que siempre has sido, lo que tu mente proyecta. El individuo, abrumado por esta intrusión repentina, reacciona de la única manera que le parece lógica: lucha. Intenta argumentar, neutralizar, racionalizar, o peor aún, reprimir con todas sus fuerzas estas ideas intrusas, estas semillas de caos. Y es aquí donde el gran engaño se manifiesta con toda su crueldad. ¿Por qué persisten estas ideas? ¿Por qué, cuanto más nos esforzamos por expulsarlos, más se fijan y aumentan de peso? La mente humana no distingue fácilmente entre un pensamiento activo y un pensamiento que uno está tratando activamente de evitar. Para el sistema nervioso, si está dedicando una cantidad monumental de recursos cognitivos y emocionales a una idea, debe ser, por definición, crítica, vital y peligrosa. El cerebro no registra el contenido de la negación, solo registra el enfoque intenso. Estás gritando internamente: no puedo ser un monstruo, y el cerebro recibe el mensaje: alerta máxima, máxima prioridad. Este mecanismo perverso es el motor oculto de lo que conocemos como trastorno obsesivo-compulsivo, o TOC, en sus manifestaciones más puras y menos obvias. El TOC no se trata solo de simetría y lavado de manos. En su forma más devastadora es un trastorno de la duda y la responsabilidad exagerada. Es la máquina de incertidumbre la que se alimenta de la necesidad de certeza absoluta, un combustible que, en la vida real, simplemente no existe. La mente rehén, buscando liberación, acaba profundizando sus corrientes con cada acto de resistencia. El individuo comienza a participar en rituales mentales complejos, las llamadas compulsiones. Revisa mentalmente cada acción pasada, buscando la prueba definitiva de que no es culpable del crimen que sugiere su mente,
compulsión de control mental. Intenta anular el pensamiento maligno con un buen pensamiento, o reza una oración agotadora, o repite mantras para neutralizar la amenaza, compulsión de neutralización. O simplemente pasa horas y horas buscando garantías, ya sea preguntando repetidamente a socios y amigos sobre la validez de sus miedos o investigando incansablemente en Internet sobre la naturaleza de la psicopatía o la moralidad. Compulsión de búsqueda de garantías. Cada una de estas compulsiones es un soborno desesperado a la ansiedad, y funciona, momentáneamente. Durante unos segundos, o tal vez minutos, la tensión se alivia. Pero la mente obsesiva, siempre vigilante, aprende la lección equivocada. Ella registra que el alivio no vino de la aceptación, sino de la acción compulsiva. Así, el ciclo se refuerza. Obsesión, ansiedad, compulsión y alivio temporal. El individuo está, en esencia, entrenando su propio cerebro para generar más de lo que más teme. Piensa en la metáfora de las arenas movedizas. La persona que siente que se está hundiendo en pensamientos horribles reacciona instintivamente, tambaleándose, aferrándose a cualquier rama de certeza que pueda encontrar. Pero en las arenas movedizas de la mente, el movimiento es el enemigo. Cuanta más fuerza emplees para luchar contra la succión, más rápido te tragará. La quietud, la aparente pasividad, es el camino de la supervivencia. Pero el pánico impide esta lógica. El pánico exige acción, exige lucha, exige prueba, y al hacerlo, garantiza el confinamiento. Es crucial comprender la distinción que este gran engaño intenta oscurecer, la diferencia entre el pensamiento y el procesamiento del pensamiento. La mente rehén está fijada en el qué. ¿Y si soy un psicópata? Mientras que la verdadera enfermedad está en cómo. Necesito estar absolutamente seguro de que no lo estoy, y dedicaré todas mis horas a esta investigación mental hasta que la duda sea completamente erradicada. La mente, en este estado de alerta patológico, confunde la capacidad de pensar algo con la intención o el deseo de hacer algo. El TOC, en este contexto, es el detector de humo mental que, en lugar de advertir sobre el peligro, provoca el incendio él mismo. Captura el ruido blanco inherente a la complejidad del cerebro humano, porque todos tenemos pensamientos intrusivos y extraños. Todos tenemos la capacidad teórica de cometer actos atroces, y lo amplifica a un volumen ensordecedor. Para la persona libre de esta cárcel, el pensamiento intrusivo es una nube pasajera. Para el rehén de la mente, esta nube es un tsunami moral que amenaza con destruir todo su ser. Y esta es la gran revelación que el pánico y la ansiedad intentan ocultar desesperadamente. El miedo que sientes no prueba la veracidad o la peligrosidad del pensamiento. El miedo solo prueba que te preocupas profundamente por el contenido moral o físico de ese pensamiento. Si el pensamiento no fuera totalmente contrario a sus valores, no generaría ansiedad. El pánico es, irónicamente, la evidencia de que eres la última persona en el mundo capaz de realizar el acto temido, ya que nadie con la intención real sentiría tal agonía y emprendería un esfuerzo mental tan grande para deshacerse de la idea. El engaño es, por tanto, doble. Primero, crees que el pensamiento es una amenaza externa que debe ser neutralizada. En segundo lugar, usted cree que la única salida es a través de más lucha mental, más control, más seguridad. El rehén gasta toda su energía tratando de demostrar su inocencia a su propio sistema nervioso, un sistema que solo entiende el volumen de su voz. Y cuanto más fuerte gritas, «soy inocente», más el sistema nervioso cree que la amenaza es real e inminente. Este proceso, esta espiral de obsesión, compulsión y pánico, roba no solo la paz, sino la propia identidad. El individuo comienza a verse a sí mismo a través de la lente distorsionada de sus pensamientos más temidos, creyendo que la mente es un parásito maligno que necesita ser exorcizado. Se convierte en prisionero no de las rejillas físicas,
sino de la incesante supervisión interna, de la necesidad neurótica de controlar lo incontrolable, el flujo aleatorio y caótico de la conciencia. La libertad no está en ganar la guerra contra el pensamiento. La libertad está en reconocer que la guerra es la trampa. El camino para salir de esta cárcel mental no es la confrontación, sino la rendición estratégica al hecho de que no todo pensamiento exige una respuesta. La llave de la puerta de la prisión no está oculta en un razonamiento impecable o un control perfecto, sino en el cambio fundamental de cómo te relacionas con el ruido de tu propia cabeza. No eres rehén de tu mente, eres rehén del método que usas para lidiar con ella. En los próximos minutos, nos sumergiremos en el mecanismo exacto de esta liberación. Desentrañaremos la ciencia detrás de la acción paradójica, cómo la aceptación radical de la incertidumbre y la interrupción de las compulsiones pueden, en última instancia, silenciar al carcelero interno y demostrar, de una vez por todas, que usted no es sus pensamientos. Prepárese para conocer las herramientas exactas que desmantelan el trastorno obsesivo-compulsivo y liberan a los paralizados por el pánico. Este es el punto donde se rompe la cuerda, donde la presión insoportable, construida meticulosamente por la máquina interna, finalmente se encuentra con la realidad. En la primera parte, desentrañamos el engaño. La mente, esta poderosa herramienta, se transmutó en carcelero, y la víctima, el yo consciente, aceptóle servidumbre por no reconocer el rostro real del tirano. Lo que parecía ser solo ansiedad generalizada, una preocupación común o una crisis de pánico injustificada, en realidad era el producto final de un mecanismo de falla estructural, conocido por la ciencia, pero oculto por la vergüenza y la confusión sintomática. El trastorno obsesivo-compulsivo, en su forma más traicionera, el TOC predominantemente obsesivo, o Pure O. La profundización del tormento reside en la naturaleza específica de la mentira que sustenta este sistema penitenciario. El rehén no solo está sufriendo, está activa, aunque inconscientemente, alimentando a su propio verdugo. La obsesión, la semilla de la maldad plantada en la mente, es la pregunta que no puede ser respondida. Y la compulsión, el acto que busca el alivio inmediato, pero garantiza el ciclo eterno, es la respuesta imposible, la búsqueda incesante de una certeza que no existe en el universo humano. Contextualicemos el escenario de batalla ahora. Cuando el TOC toma la forma de pánico o ansiedad extrema, lo hace porque la obsesión central es de naturaleza existencial o de riesgo inmediato. ¿Puedo haber lastimado a alguien? ¿Soy un psicópata latente? ¿Esta sensación significa que voy a volverme loco? Este es el síntoma de una enfermedad mortal. El contenido es aterrador, pero el mecanismo es repetitivo y mecánico. El gran engaño está en tratar el contenido de la duda como el enemigo principal. Gastas todas tus energías tratando de refutar el escenario catastrófico. Te involucras en batallas filosóficas, morales o diagnósticas con un fantasma. Aquí está el conflicto que paraliza el yo, la fusión cognitiva. El rehén cree piadosamente que si surgió un pensamiento horrible, debe ser importante. Debe ser una advertencia. Peor aún, debe ser una representación fiel de quién es realmente la persona o en quien está a punto de convertirse. No tienes el pensamiento. Eres el pensamiento. Y bajo esta lente distorsionada, la exigencia tiránica de la mente se manifiesta. La mente exige, demuestra que estás a salvo, demuestra que eres bueno, demuestre que este pensamiento es irrelevante, demuestre que no entrarás en pánico. Y el rehén, desesperado por la libertad y el alivio, comienza la compulsión de control mental. Esta es la puerta al pánico. Los open loops que mantienen al rehén girando en la jaula son los actos silenciosos de compulsión mental. La rumia incesante, la revisión mental de eventos pasados en busca de pruebas, mental checking,
el evitación de disparadores externos e internos, avoidance, y la búsqueda de reafirmación, reassurance seeking, de terapeutas, amigos o de Internet. Cada acto de control es un ladrillo en prisión. El rehén intenta liberarse, pero con cada movimiento solidifica las paredes. El desarrollo escalonado de esta servidumbre mental es lento y brutal. Al principio, la obsesión puede ser una nube pasajera. Pero al ser comprometida, al ser analizada, diseccionada, refutada, gana peso, validez y poder. El cerebro, interpretando el alto nivel de compromiso emocional, el terror que provoca el pensamiento, como una señal de peligro extremo y vital, activa la alarma. El cuerpo, la máquina física, no sabe que solo estás pensando en una posibilidad remota de enfermedad. Él sabe que estás involucrado en una lucha de vida o muerte contra lo que percibes como un depredador mental. El bucle se vuelve vicioso. 1. Intrusión. Surge un pensamiento obsesivo aterrador. Ejemplo, me desmayaré aquí y me humillaré. 2. Evaluación compulsiva. El rehén analiza la intrusión con la máxima seriedad, exigiendo la certeza de que no sucederá. Tengo que asegurarme de que mi corazón sea normal. Tengo que asegurarme de que no estoy mareado. 3. Pico de ansiedad. La exigencia de certeza es imposible. La falta de certeza genera más miedo. Resistencia activa. El rehén lucha contra las sensaciones físicas emergentes. Intenta pensar fuera de la ansiedad. Intenta controlar los latidos del corazón, la respiración, el flujo de pensamientos. 5. Pánico, despersonalización. El cuerpo interpreta esta lucha y esta resistencia, que es la compulsión final de control, como la confirmación de que el peligro es real e inminente. El sistema de alarma golpea la sensación de terror y la desrealización es el pago inmediato de la compulsión falla para obtener certeza. Este patrón, repetido 10, 20, 100 veces al día, no es solo ansiedad, es un régimen de terror donde la mente se ha convertido en un sargento de instrucción que castiga por cada incumplimiento de la orden de garantizar la seguridad total. El punto de inflexión es la comprensión de que la crisis de pánico es paradójicamente la manifestación física del fracaso para completar una compulsión mental. La ansiedad es un motor de búsqueda. Intentas buscar la respuesta, la certeza, la seguridad, pero la mente obsesiva ha sido programada para mover siempre la línea de meta. Nunca encontrarás la certeza, porque la naturaleza misma de la obsesión requiere una verificación que es infinitamente autorrefutable. El pánico, por lo tanto, es el colapso del sistema operativo bajo la presión de una demanda lógicamente imposible. La distinción crucial es entre el pensador, el yo consciente, la conciencia, y la máquina de pensar, la mente, el cerebro. La mente es una fábrica que produce billones de pensamientos al día, la mayoría de los cuales son ruido cognitivo aleatorio, recuerdos, preocupaciones hipotéticas y basura mental que debería desecharse. En las personas sin TOC, estos pensamientos intrusivos, pensamientos sexuales inapropiados, impulsos agresivos, miedos irracionales, se notan y descartan sin esfuerzo. En el rehén, la mente tiránica entrenó al yo para tratarlos como mandamientos sagrados o profecías que deben evitarse. La liberación comienza con un acto radical de desobediencia. El rehén debe dejar de luchar, dejar de analizar, y lo que es más importante, dejar de reaccionar. Lo único que sustenta la obsesión es la reacción aterrorizada, el acto de compulsión. Sin la compulsión, el ciclo se rompe. El método para desarmar al tirano mental no es la confrontación directa, sino el desinterés calculado, lo que en la terapia cognitivo-conductual se conoce como exposición con prevención de respuesta, ERP. La exposición aquí es la aceptación voluntaria de la posibilidad del pensamiento horrible. Si el miedo es, voy a entrar en pánico, la respuesta es, tal vez entro en pánico, y acepto esa posibilidad. No haré nada para evitarlo o controlarlo. Si el miedo es, soy una mala persona, la respuesta es, acepto la idea de que podría ser una mala persona, y no revisaré mi pasado ni buscaré evidencia de lo contrario.
El rehén descubre que la llave estaba en la cerradura todo el tiempo. La libertad no es la ausencia de pensamientos intrusivos, esto es imposible, sino la ausencia de respuesta compulsiva a ellos. Cuando el rehén permite que pase el pensamiento aterrador, sin evaluarlo, sin involucrarlo y sin tratar de neutralizarlo con ningún acto mental o físico, se convierte en un observador. El miedo se dispara, el cuerpo protesta, el pánico intenta elevarse, pero el yo consciente permanece inquebrantable, diciendo: «Te veo, miedo. No te voy a alimentar». El pánico es una ola que necesita ser surfeada, no combatida. Si luchas contra la ola, te ahoga. Si flotas sobre ella te lleva a la orilla. El clímax es el momento en que el rehén, aceptando la máxima incertidumbre, la incertidumbre de la propia cordura, de la propia seguridad, descubre que el miedo, sin la energía de la compulsión, pierde su densidad, se transforma de un grito ensordecedor a un murmullo distante, un ruido irrelevante en el vasto paisaje de la conciencia. La gran revelación del TOC y el pánico es que la paz no se encuentra al obtener todas las respuestas, sino al abandonar la necesidad de preguntar. La conclusión es un retorno a la soberanía. El yo, libre de la servidumbre de la verificación, recupera su lugar como el observador tranquilo. El pánico, el síntoma más dramático de la prisión, cesa porque la demanda de certeza ha fallado. El sistema tiránico del TOC languidece porque su combustible, la reacción y la compulsión, se ha cortado. La mente vuelve a ser una herramienta bajo el mando de la conciencia, y no un maestro cruel. La vida no se vive en un intento desesperado de evitar lo que es horrible, sino en la aceptación plena y serena de que la incertidumbre es la única certeza real. La libertad, la verdadera libertad, no es la ausencia de pensamientos perturbadores, sino la capacidad innata de elegir cómo y si los honrarás con tu atención. El rehén, ahora libre, entiende que el silencio duradero no es la ausencia de ruido, sino la ausencia de escucha atenta al ruido. El despertar es doloroso, ya que requiere confrontar el miedo más profundo sin las muletas de las compulsiones, pero es la única puerta a la paz. Si reconoce este patrón, la rumia incesante, la exigencia de certeza, el miedo abrumador que se manifiesta como pánico, pero que se alimenta de la necesidad de verificar, comprenda, no solo está ansioso, estás atrapado en un ciclo obsesivo-compulsivo disfrazado. La siguiente acción indispensable no es tratar de pensar más positivamente o controlar la respiración indefinidamente. Su tarea es buscar la ayuda experta de un terapeuta capacitado en prevención de exposición y respuesta, ERP. Tienes que aprender a no actuar, a no responder, a no participar, a permitir que el miedo exista sin darte poder. El tirano pierde su fuerza cuando dejas de obedecer. Rompe el juramento de servidumbre. Da el primer paso para reclamar tu mente. Un fuerte abrazo.